Creo que era así cuando ya empieza, iniciamos, ¿no? Porque sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos listos. Espero que te encuentres bien ahí en la comodidad de tu casa. Una semana más, hoy un miércoles más que estamos transmitiendo en vivo desde la Legión. Nos da muchísimo, pero muchísimo gusto poderte saludar por este medio. Han sido semanas intensas, semanas de mucha bendición, semanas en donde hemos sido desafiados, confrontados, pero sabes, estamos muy contentos. Paquito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cada uno de ustedes y esperamos que esta plática del día de hoy sea de bendición para cada uno de los varones. En verdad, esta palabra que hemos estado leyendo y ahorita tomando el tema con Lalo y con el pastor Arturo, te vuelve a envolver, te vuelve a desafiar, y en verdad creo yo que esta palabra que el día de hoy tenemos para ustedes, que cada uno de nosotros la volvamos rema en nuestras vidas y la hagamos efectiva. Lalo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, gracias a Dios porque estamos juntos una vez más y hay una bendición muy grande en estar juntos, y pues creemos que este día Dios ha de hablarnos, Dios ha de ministrarnos su palabra, y pues hoy tenemos un tema muy especial, muy hermoso, creo yo que será de mucha bendición, ¿verdad, pastor? Claro que sí, es un tema que le pusimos por nombre Toma tu liderazgo. La verdad es que es un tema muy importante, un tema desafiante, y espero en Dios que estés ahí cómodo en tu casa. Prepara por ahí una hojita para hacer anotaciones, y este tema, Lalito, lo vamos a basar en el libro de Jueces. Es uno de los libros más emblemáticos. Hablábamos fuera de cámara que es uno de los libros más actuales que hay. Hace ya más de 2000 años que fue escrito, pero es un libro muy actual, el libro de los Jueces. Y coméntanos un poquito, Lalo, cuéntanos. Bueno, el libro de los Jueces fue escrito para mostrar, para enseñarnos para que conozcamos el carácter de Dios, pero también para que conozcamos el carácter del ser humano, porque en el libro de Jueces se revela el carácter de Dios, pero también se revela el carácter del ser humano. Hay una premisa muy importante en lo que se refiere al estudio de la palabra de Dios. La premisa es que la revelación de Dios o la autorrevelación de Dios se da mediante el trato de Dios con su pueblo. Es decir, si nosotros revisamos los libros de la Escritura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Dios se revela mediante el trato que tenía con su pueblo. Y en el libro de Jueces hay una revelación muy fuerte acerca del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué demanda Dios? ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Pero también se muestra cómo reacciona el ser humano ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en el libro de Jueces se desarrolla un ciclo. Este ciclo es un ciclo que se conoce como el ciclo del pecado, ¿no? El ciclo de pecar, como por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Muchas veces hemos oído esta palabra apostasía. La apostasía quiere decir dejar a Dios, dejar los caminos de Dios, apartarse de Dios y hacer lo malo delante de Él, conociéndolo ya. Eso es apostasía. Después viene lo que se conoce como la opresión, es decir, ellos dejaban a Dios y Dios... Dice, esta palabra aparece mucho en el libro de Jueces. Si tú lees el libro de Jueces, esta palabra aparece mucho, que dice vendía, que Dios o Jehová vendía al pueblo con un opresor, con los cananeos, con los jebuseos, con los filisteos. Vender, no en el sentido de que tenía una ganancia, una remuneración, sino en el sentido de que los entregaba en manos de. Eso quiere decir vender. Si tú lees Jueces, aparece mucho esta palabra vender. Entonces, venía el tiempo de la opresión, los oprimían durante 15, 20 años, 30 años, sufrían pérdida en sus cosechas, sufrían pérdida de vidas humanas, y en ese tiempo el pueblo de Dios no se arrepentía realmente, sino simplemente porque sentían lo fuerte de la opresión, la crueldad del enemigo, porque el enemigo cuando nos oprime es cruel, nos quiere despedazar, nos quiere destruir. Entonces ellos lo que hacían era que venía, por así decirlo, el clamor. Pedían, Señor, ayúdanos, y clamaban a Dios, y Dios los escuchaba, porque Dios es un Dios misericordioso. Se revela la misericordia de Dios, se revela la gracia de Dios. Les levantaba un caudillo, un libertador, un juez. Entonces aparecía el juez, los libertaba, y después de esto venía un tiempo de paz donde el juez gobernaba en Israel.
Había a veces gobernaba 20 años, a veces 40, a veces 30, a veces 16, variaba el tiempo de gobierno de los jueces, pero durante ese tiempo había un tiempo de paz. Había paz. Moría el juez y otra vez volvía el ciclo de apostasía, ¿verdad? Este ciclo de pecado, Lalo, lo platicas, y es un ciclo repetitivo. Y por eso vemos en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, y también en el 21-25, que se repite esta palabra. En aquellos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Me parece a mí en lo personal algo bien hermoso que comentarle a las personas que nos están escuchando. Cuando Lalo habla acerca del periodo de opresión, es un periodo en donde la Biblia nos narra cómo el pueblo de Israel era atormentado, era oprimido, valga la redundancia, como si una serpiente pitón constrictor enredara poco a poco a su presa, la va matando poco a poco la va estrangulando, asfixiando, ¿no? Hasta que no le queda ni un suspiro, ¿no? Y es ahí donde nosotros clamamos y ya en el último de los casos decimos, Dios, ayúdame. Y el pueblo de Israel levantaba un clamor y entonces Dios escuchaba por su infinita misericordia y lo que tú dices, levantaba a un juez. En este caso que estamos leyendo este tema de Toma tu liderazgo, hablamos del cuarto juez, un cuarto juez que en este caso fue una mujer. Sabemos que es la única mujer que Dios levanta para gobernar el pueblo de Israel, y esta mujer es llamada Débora. Mencionabas algo muy importante. Dios levantaba en este libro, levantaba al Jebuseo, al Eteo, al Fereceo, al Gergeseo, a todos los cananeos de las tribus cananeas, las levantaba para oprimir. Yo te pregunto, Lalo, y lo habíamos comentado, ¿por qué Dios permitió que el pueblo cananeo todavía permaneciera en el tiempo donde ya se había dado la conquista de la tierra prometida? Déjeme leer un pasaje de la Escritura que está en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la Escritura, el ángel de Jehová subió a Gilgal, de Gilgal a Boquín, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Ahora, el capítulo 3 dice algo similar. Vamos a ir tomando ciertos elementos. Sí. Del versículo 1 al 4 dice igual. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas Israel a todos aquellos que no habían conocido la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que no la habían conocido. Los 5 príncipes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamá. Algo bien importante que acabas de leer. Quiere decir entonces que Dios permitió que el pueblo cananeo permaneciera en tierra prometida para 2 cosas. ¿Cuáles son? Tres cosas importantes. La primera era que iban a hacer, dice, azotes para sus costados. Aquí Dios los está comparando con un animal de carga. Sí. ¿A quién se le pican las costillas para el camino? A quien no camina, a quien no trabaja. Órale, a caminar, a caminar en el camino de Dios. Primero azotes, luego dice, y sus dioses serán tropezadero. Es decir, Dios permitió esto porque Él quería probar el corazón de su pueblo, porque estos pueblos iban a hacer que Israel caminara en los caminos de Dios, y lo vemos, o sea, venía la opresión, ¿y qué hacían? Clamaban a Dios, se acordaban de que había un Dios que los podía libertar, y entonces clamaban a Dios. Pero había una tercera cosa que dice aquí. Esta tercera cosa era que también tenían que aprender el arte de la guerra. O sea, tenían que volverse valientes para pelear por su territorio. Es decir, como dice, tenían que tomar el liderazgo que Dios les había entregado. Si bien es cierto, estaban ahí los cananeos, estaban ahí los filisteos, estaban ahí todas estas naciones, todos estos pueblos, pero ellos tenían que levantarse, tomar el liderazgo, ejercer el liderazgo que Dios les había dado sobre todas esas naciones
para conquistarlas completamente. Fíjate qué importante, Lalo, y para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, mucha gente dice que esta pandemia y habla de el coronavirus, pero te decía yo hace rato que estábamos platicando, este libro de Jueces es un libro muy actual, es un libro en donde podemos ver cómo Dios deja y permite que se levante esta pandemia, se levante un virus para azotes, darle azotes al pueblo que ama, para que ellos despierten, para que caminen, para que comiencen a clamar a Dios. Yo sé que ahí donde tú estás, tienes un familiar que estuvo enfermo, que está enfermo o que apenas va a enfermar, y te aseguro que tú estás clamando a Dios y diciéndole: Señor, ten cuidado de mí, ten que la misericordia tuya esté sobre mi vida, que no me pase nada. Y comenzamos a caminar en el propósito de Dios. Comenzamos a buscar a Dios, comenzamos a practicar el arte de la guerra. Lo que tú hablabas es bien importante, porque Dios permitió que estas naciones permanecieran en esta tierra prometida para que aprendieran a pelear. ¿Cómo peleamos ahora? Peleamos orando, leyendo, orando, ahora sí que buscando intimidad con Dios. Y yo creo que Dios permite que esta pandemia esté rodeando a todo este mundo para que tenga arrepentimiento y busque a Dios. Y creo que esto es muy actual, Lalo. No sé cómo nos puedes decir cómo esta mujer, y vamos a hablar acerca de una mujer que toma un liderazgo, Débora, en los tiempos de apostasía, en los tiempos en donde el pueblo se levantó. Ahorita, como dices, ¿no? Antes de movernos a otro tema, creo yo que esto hay veces mucho de nosotros los varones no queremos dar ese paso. ¿Por qué? Porque tenemos un temor, ¿no? Creemos que no tenemos ese llamado, o qué tanta carga tenemos atrasado, nuestros pecados, pero una vez llegando al arrepentimiento, nosotros somos libres y podemos pedir, ¿no? Tener pero platícanos con lo que hace Débora, o qué es la parte fundamental de Débora, ¿no? Bueno, esta mujer llamada Débora era una mujer muy, muy emblemática en Israel. ¿Por qué? Y algo muy raro, se ve muy raro esto, porque si nosotros checamos la cultura hebrea, la cultura judía, realmente la mujer siempre tiene un lugar más abajo que el hombre. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, ahora en estos tiempos, si nosotros vemos, por ejemplo, buscas en YouTube un video de las sinagogas, ¿quiénes están adelante? Los hombres, las mujeres sentaditas atrás. Los que cantan, adelante son los hombres. Otra vez hay un video donde estaban cantando un salmo. Puros hombres adelante. Todos los hombres adelante cantando y las mujeres atrás. Y eso es hoy. Anteriormente era peor tantito todavía, era un poco diferente. Entonces cuando vemos a Débora decimos, bueno, Débora, esta mujer, y luego dice que esta mujer era juez, y todo el pueblo venía a ella. Dice que ella se sentaba bajo una palmera y toda la nación, o todos los del pueblo venían a ella para oír juicio, traían sus problemas, los que no podían resolver el papá, los que no podían resolver la mamá. Oye, Débora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque la palabra Débora, el nombre Débora significa, muchos dicen, no, pues abeja, muy sencillo. No, la palabra Débora tiene un origen, no nada más que tiene que ver con la abeja en sí, sino más bien dice que tiene que ver con el trabajo que desempeña la abeja, es decir, tan trabajadora como la abeja, ¿no? Pero también tiene otra connotación que tiene que ver con orden, con palabra. Es decir, esta mujer no solamente era una mujer trabajadora, no solamente era una mujer, vamos a decirlo así, que tenía ciertas cualidades, sino también una mujer que tenía o estaba arraigada en Dios, estaba de acuerdo al orden de Dios esta mujer, y era una mujer que tenía facilidad de palabra, y no solamente facilidad de palabra, sino que Dios le hablaba porque era profetisa. Esto lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 4, si lo podemos leer. Quiero leer este pasaje, dice Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín. Ahí está lo que les decía la palabra vender. En mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército era Sísara, el cual habitaba en Oroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, hija de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora,
en Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahí sabe cuál les decía. El asunto de esta mujer, dice que era mujer de Lapidot. Ahora, jueces, esta es única parte y otra donde aparece este nombre Lapidot. Entonces muchos estudiosos dicen que no era realmente su marido, sino que era una característica, era mujer de Lapidot. La palabra Lapidot era lapad, es decir, antorcha o luz. Entonces dicen que esta era una mujer que tenía mucha luz en sí. No luz propia, sino la luz que Dios había puesto en ella. Por eso era una juez, por eso era una gobernante en ese tiempo. Fíjate qué increíble lo que tú estás comentando ahorita, ¿no? Una juez. Dios viene a romper las estructuras normales que hay como un pueblo judío, en donde el hombre tenía que levantarse como un libertador, en donde el hombre tenía que tomar el liderazgo, en donde el hombre... Y aquí Dios levanta a la única juez que hay, a una gobernante que todavía tenía la característica de ser una mujer emblemática, porque llevaba la misma palabra de Dios a arreglar la situación, cualquier conflicto que había en la nación de Israel. Mediadora, ¿no? Y todos venían a ella. Era una mujer que la verdad viene a romper con toda la estructura y el sistema. Pero para eso era una mujer que no podía ejercer en la totalidad la fuerza, porque pues bueno, vemos que es una mujer, como tú lo hablas, es una mujer ordenada, una mujer de luz, una mujer sabia, una mujer trabajadora, pero necesitaba una parte que ejecutara. Que no tenía. No la tenía. Y entonces para eso Dios levanta a un hombre. Se ve, si tú sigues leyendo, y lo que acaba de leer Lalo, dice que durante 20 años el pueblo cananeo tuvo oprimido al pueblo de Israel. 20 años, o sea, apenas llevamos 4 meses de pandemia y sentimos que ya estamos muriendo. Estos estuvieron 20 años oprimidos, 20 años en donde Dios permite la opresión porque hubo apostasía, porque hubo opresión, porque se separaron de Dios, y entonces comienza a surgir un clamor de parte del pueblo judío, y entonces Dios levanta a una juez. Esta mujer tenía que ejecutar y salir a la guerra en contra de Jabín, el rey cananeo, pero para eso Dios levanta a un hombre al lado de ella, a un general de guerra. Platícanos de él, Lalo. Como decíamos, ¿no? Esta mujer, pues como mujer no podía hacer esto, que faltaba ahí. ¿Por qué? Porque debemos entender algo. Cada uno de los que estamos aquí, seamos varones, seamos damas, mujeres, todos tenemos un llamado. Así es. El llamado de esta mujer era gobernar, era traer la palabra de Dios, era profetisa, era hacer luz en la nación. Pero faltaba la otra parte del llamado, la que tenía este varón llamado Barak. Este varón llamado Barak, su nombre significa rayo o relámpago. Este hombre era un general de guerra. Cuando Débora le habla, quiero leer el siguiente versículo, el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, y capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Aquí está. Este hombre tenía algo importante que ofrecer, un llamado. Le dice: ¿acaso Jehová no te ha enviado a ti? Le está diciendo: tú tienes un llamado de Dios. Muchos de nosotros, cuando estamos viendo a este hombre, lo vemos, este era un hombre que tenía convocatoria. La gente lo seguía, en 2 tribus tenía convocatoria. ¿Cuántos hombres le pidió? 10,000. No era fácil reunir a 10,000 hombres. Un ejército grande. Ya cualquier político necesitaría tener 10,000 hombres para su campaña, y este lo podía tener. Reúnete 10,000 de 2 tribus, Neftalí y Zabulón. Tenía influencia sobre otros, tenía convocatoria, había tenido victorias en la guerra. Un soldado no sería a un general que no tuviera victorias. Si este general salía a la guerra y peleaba y se morían soldados y regresábamos otra vez, nadie iba con él. Pero este ya había salido a la guerra varias veces. Era un hombre exitoso. Era exitoso, pero tenía un llamado de Dios. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, nos conformamos Así es. con las victorias. A veces son victorias pequeñas o a veces son victorias grandes. Hemos tenido victorias, tenemos convocatoria. A lo mejor en tu trabajo tú eres bien activo, eres bueno, eres
exitoso, tu negocio va viento en popa, tu familia dices voy bien, desde que empecé a ir a conocer al Señor, mi familia ya no peleo con mi esposa, ya mis hijos no me contestan mal, ya van bien en la escuela, todo va bien, ¿no? Qué bonito va. Y nos queremos quedar ahí, pues está cómodo, está bien, o sea, hay éxito. Es un lugar de confort sí, en donde sí, piensas que todo está bajo Y ahí, control. y ahí unas veces te quedas ahí, en ya esa... no quieres en esa- avanzar. Y déjame, vaya a terminar o dar a lo mejor igual comparación, ¿no? Compara la vida de Paz Arturo y la pastora Conchita, que de cierta forma él siempre un ejecutor, él ha sido ejecutor de la palabra, pero atrás estaba su Débora, su esposa, orando, está pidiendo, está metiéndose en la palabra e impulsándolo. Órale, ve, yo no lo voy a hacer porque yo no puedo, ¿no? Como dice Débora, ¿no? Pero él, y nos impulsan, ¿no? A todos, cada uno de nosotros, nuestras Déboras, nuestras mujeres, son los que nos impulsan para hacerlo. O por ejemplo, mi esposa, órale, ya va a ser la hora, ya, apúrate, ya, esto, ya, órale, vamos. Y creo que te pasa lo mismo, ¿no? Y no con la finalidad de que, porque tenemos un compromiso, tenemos que cumplir ese compromiso, ¿no? Y hay algo bien importante que hablas acerca de Barak. Barak, un general de guerra, yo creo que tú me estás viendo ahí donde estás, te identificarás con este hombre, un hombre emblemático, un hombre exitoso, un hombre con poder de convocatoria, un hombre que la verdad la gente lo sigue, un hombre que tiene en apariencia todo, pero que no ha descubierto el llamado. Así es. O sea, tienes el llamado, tú que me estás viendo, tienes un llamado específico, pero quizás te ha pasado que quieres huir, quieres darle la vuelta porque un lado, no quieres, o viene el piedrazo y te haces a un lado, ¿no? no Te quieres agachas. tomar la responsabilidad porque la verdad, siempre lo he dicho, de valientes es tomar la Así es. responsabilidad. ¿No quieres tomar tu liderazgo? Sí. Ese es el problema. Este asunto es aquí bien interesante. Yo hablaba de la comodidad. Estamos cómodos. Decimos, bueno, voy bien. Ya no gasto el dinero que me gastaba antes en mis parrandas. Ya no chupas tanto. Sí. Ya nada más, de repente una vez al mes o cada 2 meses, ¿no? Pero ya no es O como uno antes. para no perder la costumbre. Ya, dices. menos, ¿no? O sea, antes, pues, bailan muchachas a cada rato. Ahora nada más de vez en cuando. Estoy bien. Por eso no queremos aceptar el llamado, Así seamos es. sinceros. Sí. O sea, en realidad nos gusta la comodidad. Decimos, pues sí voy a la iglesia, y sí estoy ahí, y sí, pero pues de repente me doy mis escapaditas, ¿no? Vivimos a medias tintas, Lalo. Exactamente, es lo que estaba pasando con este hombre. El problema con este hombre es que tiene tantas cualidades, pero que también del otro lado vemos unas carencias muy Así grandes, es. vemos unos defectos muy grandes en Barak. Un hombre falto de carácter, un hombre, ¿puedes decirme qué otra característica de Aquí lo Barak? podemos ver, si nosotros leemos el siguiente versículo, el versículo 8, cuando él le dice, cuando está hablando con Barak, ya le dice, ve, Dios te ha llamado, tienes que ir, reúne esos 10,000, y le dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, si no fueres conmigo, no voy. Así es. ¿No? O sea que se supone que era un hombre de guerra, ¿no? Para eso estaba, la gente ya estaba con él, ya tenía los 10,000, ya estaban listos y le sabes qué, espérate, si tú no vas, yo no voy. Aquí se desnuda el corazón del hombre, vuelvo a repetir. Así es. A veces el éxito lo tenemos con los de afuera. O a veces la gente te ve que sales en la mañana, bien arregladito tu trabajo, va bien, pero no saben el infiernito que tenemos adentro de las 4 paredes Sí, de la casa. vivimos en una apariencia. Lalo. No saben que en la mañana ya te Falsa, agarraste ¿no? con tu esposa, no saben que ya le pegaste a tus hijos, que ya los maldijiste antes de irte a trabajar, que ya hiciste esto, que nadie lo sabe porque está adentro, el éxito está afuera, el éxito está en tu trabajo, en tu negocio, en las cosas que haces, pero el detalle aquí es que cuando se tiene que desnudar nuestro corazón, ahí es donde tenemos miedo. La escritura dice en un pasaje, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo que tú hablas yo creo que es algo repetitivo en la vida de muchos de Así nosotros que no habíamos estado comprometidos con Dios ni habíamos aceptado el llamado. Muchos hombres que vivimos solamente la apariencia, quedamos bien afuera, quedamos bien con la gente, somos solamente dice la escritura, somos sepulcros blanqueados, porque por dentro habita un muerto, por dentro estamos derrotados, por dentro no queremos tomar el liderazgo, por dentro no queremos salir adelante, pero entonces Dios levanta a esta mujer y le dice, tú tienes un llamado de parte de Dios.
O sea, muchas veces, y lo quiero aplicar al matrimonio, yo sé que tú, mujer que estás viendo esta plática, y tú, varón, estás viendo esta plática, te vas a identificar porque algo que decía Paco muy cierto, y Paco es un hombre cercano a nosotros, muchas veces, te soy sincero, como líder a veces no quiere uno tomar la responsabilidad, y decía, bueno, yo soy cabeza, sí, pero tu mujer es pescuezo, y tú te mueves donde la mujer quiere que te muevas. Y a veces Dios levanta este tipo de mujeres para que activen el llamado de Dios en tu vida. Hay cosas que tenían que activarse en este hombre. Este hombre tenía problemas con su carácter, no tenía firmeza de carácter, ahí se demuestra. Tenía mucha inseguridad. En realidad no estaba seguro del llamado de Dios. Tenía falta de fe, no se había desatado su fe. A veces nos cuesta tanto trabajo desatar nuestra fe. Era un hombre temeroso, timorato, tenía miedo de lo que pudiera pasar y no quería dejar su comodidad. Entonces esta mujer viene a revolucionarlo. Lo viene a revolucionar y ¿sabes qué? Tienes que levantarla, tienes que hacer. Como dice, muchas veces a nuestra esposa la tenemos relegada. Sí. La tenemos relegada. A veces menospreciamos sus opiniones, menospreciamos su trabajo. Decimos, no, pues yo ya fui a trabajar, ahora le toca a ti. Hazlo tú, y pensamos que ella tiene que estar abajo de nosotros, pero la Escritura dice lo contrario, dice que son coherederas de la gracia, son ayuda idónea. Génesis no se equivoca cuando Dios manda y dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré para él ayuda idónea, y yo creo que la ayuda idónea es aquella que te puede estar aconsejando, aquella que te puede hasta mentorear, aquella que te puede direccionar, y algo que dices que me queda muy claro, Lalo, muchos de nosotros vivimos en una timoratez. No emprendemos un negocio, no emprendemos una empresa, no levantamos algo que nos pueda ayudar en nuestra casa por el temor. A veces la mujer dice, vamos, mira, ponlo, tú puedes, tienes capacidad, mira, pon este negocio, mira, levanta esto, mira, tú puedes hacerlo. Me acuerdo hace muchos años, Lalo, cuando entramos en una crisis, Paco, tú podrás haber visto nuestra situación económica en mi familia. Paco es amigo de años, entonces entramos en una situación económica muy crítica en nuestra casa, en donde la empresa de mi papá reventó, todo se vino abajo, vendió propiedad, vendió camionetas, deshizo todo, y nos fuimos a vivir a una casa en donde era una casa de laminita y nada más unas 4 paredes, unas puertas provisionales, unas ventanas provisionales de laminita, y toda la casa estaba descubierta en el campo, Lalo. Y me acuerdo que llegamos a esa casa con el pensamiento y el corazón derrotados. Llegamos a lo mejor así, con ese sentimiento de que había fracasado toda nuestra empresa y nuestra familia estaba conmocionada. Y me acuerdo que se levanta mi madre, se levanta mi mamá y le dice a mi papá, Arturo, ¿por qué no haces una barda? Mi papá no sabía hacer absolutamente nada de albañilería, nada. Mi papá era un hombre solamente de escritorio. Y me acuerdo que mi mamá le dice, Arturo, mira, si podías hacer números, si podías administrar gente, llevabas una empresa, mira, pegar un ladrillito, mira, que pegues 5 ladrillitos al día, haces tantita mezcla y 5 haces y 5 mañana. Y qué capacidad tuvo mi mamá para empoderar a mi padre y comenzar a levantar una barda hasta que bardeó la casa, y no solo bardeó la casa, sino le hizo la casa a mis hermanas, y no le hizo la casa a mis hermanas, sino le hizo la casa a mi otra hermana, y le hizo una casa tan bonita porque lo pudieron empoderar en un llamado. Muchas veces estamos limitados, Paco, y a veces nuestras esposas, lo que tú hablabas, llega Pati y te dice, Paco, tú puedes, no, pero es que el trabajo, no, mira, Paco, esto es así. Me tocó ver una ocasión que Pati estaba diciéndole, mira, Paco, este material se ocupa así, puede ser y Paco comienza a revolucionar la idea y lo empodera en su llamado. Yo creo que también tu esposa te ha dicho, Lalo, tú tienes un llamado a esto, no solamente en lo que estás haciendo, sino en crear, no sé, un restaurante, o en crear una empresa. Muchos de nosotros tenemos que ser empoderados hoy en día por nuestra esposa. Y lo que tú hablas acerca de Débora, que le dice, ven porque Dios te ha llamado a esto. Dios no te ha llamado a estar derrotado, Dios no te ha llamado a ser un timorato, Dios no te ha llamado a estar quizás con el temor de decir, no, y si fracaso, pues si fracasas, te vuelves a levantar y la vuelves a intentar, ¿no? Fíjate que otro punto de Barak, leyendo la escritura, decía que era un hombre que era solo, que andaba solo, ¿no? Realmente no quería él siempre, o eran sus victorias, se las adjudicaba a él, decía, gané esto, no gané el otro, ¿no? Pero cuando
Débora se acerca y le dice, ¿no? Tienes que hacerlo tú solo, ahora tú tienes que llevarlo y luchar por lo que tenemos que pelear. Y lo motiva, ¿no? Lo motiva y de cierta forma ahí empieza a empoderarlo, lo que decíamos, lo empieza a empoderar y él cree, empieza a caer una fe en él, ¿no? Y decir, ahora sí, pero empieza a transmitirle el Espíritu de Dios cuando empieza él a adquirir esa responsabilidad y enfrentarla, ¿no? Enfrentarla. Y creo yo que eso es lo que hay veces muchos de nosotros no, las victorias las ganamos solos, con lo que decían, ¿no? Saliendo de la casa, empezamos a hacer, así es, empezamos y nosotros, yo lo hice, y atrás estamos todo el tiempo, olvidándonos de nuestra familia, olvidándonos de nuestra mujer. Qué hermoso pasaje cuando dice la Escritura, ¿no? Vivid con ellas sabiamente y dar el lugar, el honor, el lugar a la mujer y tratarla como vaso más frágil, ¿no? Honrarlas. Yo creo que hoy es un llamado a que hoy, si tú estás pasando una etapa difícil, una etapa muy complicada, es necesario que si vas a tomar una decisión hoy porque tu empresa está reventando, porque quizás los clientes se fueron, porque quizás el negocio se vino abajo, porque la economía se desplomó en estos 4 meses, ellos llevaban 20 años, pero se levanta una mujer emblemática, una mujer que tú tienes a tu lado, tu esposa, quizás hasta tu madre puede ser una Débora que te va a decir, hijo, tú levántate, tú puedes. No, pero es que yo no voy a... Mira, Dios te ha dado capacidad. En estos tiempos Dios ha empoderado a mucha gente que hemos estado viendo que comienza a levantar negocios, comienza a levantar nuevas empresas, les da capacidad de generar recursos, y yo sé que Dios te va a dar la capacidad de cumplir el llamado, pero esto necesita que tú te agarres de Dios, que tú creas en lo que Dios, el llamado que Dios ha puesto en ti. Algo bien importante es lo que leíamos en el libro de Hebreos, y quiero que me lo menciones. Decías que este hombre tuvo que ser empoderado, cumplió el llamado porque Dios le dio la victoria. Esos 10,000 hombres acaba con todo el ejército de Císara, pero la Escritura dice que no se llevó la gloria total. No, porque el detalle aquí es cuando no aceptamos o titubeamos en aceptar el llamado de Dios. Le dice Débora, mira Barak, por cuanto tú no quisiste aceptar, o tú no aceptaste a la primera, o me pusiste esta condición, la victoria no va a ser totalmente tuya. Este hombre, Císara, va a morir a manos de otra mujer. Y muere a manos de Jael, hija de Heber, ¿no? Pariente de Jetro. Entonces debemos tener mucho cuidado, nosotros los varones. A veces nosotros no sabemos oír a nuestra esposa. Yo puedo decirlo en mi caso, a veces ella tiene ideas muy buenas y a veces yo no presto atención, y cuando ya la regué, te lo dije. No, a veces ni me lo dicen, a veces nada más con una mirada. No lo oímos, ¿no? Una miradita nada más que te quiero decir algo, ya que estamos en confianza. Lalo tiene una esposa, es una esposa muy inteligente y es zurda y tiene mucha capacidad, es una mujer muy, muy inteligente, pero realmente yo puedo aceptar lo que Lalo está diciendo. A veces no aceptamos lo que nuestra esposa nos dice. Él tiene una mujer sabia, una mujer emblemática, una mujer muy creativa, una mujer que puede ver más allá de nuestras narices lo que va a suceder, pero a veces, Lalo, sucede que... No hacemos caso, ¿no? Ahora yo puedo ver, ¿no? El asunto, en mi caso, yo puedo decir, ella hasta me ha empoderado, yo puedo decirlo así. Pero si por mí fuera, yo no haría muchas cosas. En realidad, o sea, si por mí fuera, yo a lo mejor digo, yo no oraría como oro, no como Leo, ¿no? Porque a veces me dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Lo has leído? ¿No has leído? Sí, ¿qué te dijo el pastor? O sea, siempre hay una palabra, ¿no? Sí. Yo creo que debemos aprender a oír, y a veces, vamos a decirlo así, pues, no enojarnos, ¿no? Porque a veces nos enojamos con lo que nos dicen, ¿no? No te enojes, que te diga tu esposa. Sí, la verdad, ¿no? O sea... Suele pasar entre nosotros que no nos gusta que nos digan las cosas, pero a veces es necesario que Dios levante gente como Débora y no nos molestemos, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que debemos aprender a oír a nuestra esposa, a levantarla también. Porque a veces, yo lo digo en mi caso, ¿no? Yo he estado haciendo esto. Esa pandemia a mí me benefició en realidad. Yo no he trabajado, apenas empecé a trabajar esta semana, yo no he trabajado casi, pues todo este tiempo me la aventé sin trabajar. Dios nos proveyó. Pero yo he tratado de hacer esto, he tratado de endulzar el oído de mi esposa, de decirle
qué bonita estás. Cosas que yo veo que me están dando resultados. Y que dejamos de hacer. Y que hemos dejado de hacer muchas veces. A veces nos olvidamos de decir, oye, qué bonita te ves, ¿no? Oye, qué bien hueles, qué bonito te peinaste, ¿no? O sea, ciertas cosas que a veces pasamos por alto. Y es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de aprender a amarlas y, como dice la ciudad, vivir sabiamente con ellas. Eso es sabiduría, que la levantemos, ¿no? Porque a veces no entendemos este punto. Te quiero leer qué pasó con Barak. La escritura lo menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 32, y dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. Y nos brincamos hasta el versículo 39 y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muchas veces nosotros, por no tomar nuestro liderazgo, por no creerle a Dios, muchas veces no alcanzamos lo prometido. Hoy yo creo que tenemos una buena oportunidad de decirle al Señor, perdóname, y de decirle a nuestra esposa, perdóname, que ahí donde estás tú puedas reconocer que Dios te ha dado la mujer idónea, la fiel compañera, una mujer sabia, una mujer que te empodera, una Débora que está a tu lado, que va a hacer que tú cumplas tu llamado, te guste o no te guste. Esa mujer va a levantarse y te va a empoderar y te va a decir, tú puedes, levántate porque Dios está contigo. Sería un buen tiempo como para pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a nuestra esposa y tomar el llamado y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos un minutito y le digamos al Señor, Padre, yo te pido perdón por no haber tomado mi liderazgo. Perdóname porque dudé, porque por miedo, por timoratez, por falta de carácter, por apariencia, por cobardía, por lo que haya sido, perdóname. Pero hoy, Señor, yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco que tengo que tomarme de tu mano y creer en el llamado y en la promesa que tú nos has dado. Señor, gracias por la esposa que me diste. Gracias por la mujer sabia que está a mi lado. Gracias por mi esposa. Gracias, Señor, porque ella ha sido base fundamental para que nosotros nos levantemos. Yo quiero tomar lo prometido. Quiero que sea una promesa completa, un galardón completo, Señor, el que obtenga. Perdóname por no dignificarla, por no cuidarla, por no honrarla. Perdóname por no darle su lugar a mi esposa. Perdóname porque no le di, ni viví con ella sabiamente, ni entendí que era coheredera de la gracia. Pero hoy reconozco que tú la has puesto a mi lado, Señor, para que seamos una sola carne y alcancemos lo prometido a través, Señor, de nuestras vidas. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Y te pido, Señor, que esta palabra haya caído en nuestro corazón y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, papi. Yo sé que tú estás de ese lado y ha sido una plática muy amena, una plática que te va a desafiar, una plática que te va a confrontar, Paco. Gracias. Pues el día de hoy creo que fue una palabra hermosísima para cada uno de nosotros y queremos dar saludos a la gente que nos ve. Tenemos saludos para Perú, de parte de Angelito, para los amigos que nos han enviado los videos. Gracias, en verdad son hermosos cada uno de los videos. En esta semana vamos a volver a motivarlos para que sigan enviándonos los videos y los vamos a publicar. En verdad tenemos que hacerlo como el papel que tenemos, ¿no? Tomando ese papel. Y sí, para que tengamos ese reto y no lo veamos como ese reto, sino que lo veamos como para bendición de nuestra familia, nuestro hogar. Y ahora que en el tiempo de pandemia lo atemos, que no venga nada a nuestra casa y vamos, los que ya nos mandaron los videos ya tienen sus premios, ya tienen su tacita, su playera. En verdad, cada quien se lleva su regalo. Gracias, chicos. Y esperamos más. Muy contentos por la participación y como decía Paco, no solamente para que te lleves un premio, sino para que aprendas a desatar bendición y poder sobre la vida de tu familia. Lalo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pastor, muchas gracias Paquito y bendiciones para todos. Recuerda, aquí en Entre Amigos te amamos y aquí Dios te va a bendecir. Que Dios te bendiga.